Otro de los problemas que nos encontramos es cuando queremos oler. Como ya dije la otra vez, si antes no olías, después de operarte tampoco. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es volver como si te fueras a sonar. De sacar aire por la nariz, como he hecho antes. Cogemos el aire por la boca, que es el olor, perfume, lo que tú quieras, ¿sabes? Y hay que activar el nervio, que es lo que nos hace oler. Por eso digo que tenemos que ir haciéndolo, machacando mucho, procurando olores un poco fuertes, para ver si podemos oler, que muchas veces huelo bastante bien y no me puedo quejar. Yo voy a leer, siguiendo el manual, lo que es oler. También les será posible percibir los olores. El aire de la ley ya no está en movimiento continuo, puesto que el aire respiratorio ya no pasa por la nariz, sino por el orificio del cuello. Esta es la razón por la cual perciben mal los olores. Pero los percibirá de nuevo utilizando un poco más o menos el mismo movimiento que para la experiencia precedente del espejo. En efecto, en esa experiencia el aire sale por su nariz en cada movimiento de aproximación de las mandíbulas. Puesto que su boca queda cerrada, hay que admitir es por su nariz que se ha entrado ese aire. Ha entrado en cada movimiento de separación, quedando cerrados los labios. La boca juega, pues aquí, el papel de una bomba aspirante e impermeable al aire por detrás de la nariz, y es una separación algo brusca de la mandíbula, quedando los labios cerrados, acompañando de cierto estiramiento del cuello hacia delante, procede cierta penetración de aire en sus fosas nasales para permitir de nuevo utilizar su sentido del olfato. También resulta mejor si el conocimiento de la acción pisa un poco su nariz. El aire es absorbido con más intensidad hacia la faringe y boca, lo que permite percibir mejor los olores. Toda modalidad, esta acción de los dedos puede ser reemplazada por la acción del velo del paladar, que al comienzo del movimiento bloquea la nariz y soltará bruscamente al final del movimiento con un pequeño ruido característico. Podrá de nuevo percibir los olores, pero será necesario querer oler para oler, y no podrá, por ejemplo, ser alertado por un olor como revancha de un olor desagradable. No podrá incomodarle. Le basta pensar el provocar, plantar el aire de su nariz para quedar sensible. Como podéis ver, más o menos explicar lo mismo que cuando me expliqué la otra vez, que tenemos que accionar el aire por la boca del olor, que así el nervio que tenemos debajo, que es el olfato, se vuelve a sensibilizar, porque lleva mucho tiempo sin utilizarlo y queda como parado. Bueno,